Hola, ¿te has preguntado alguna vez a dónde va tu vida? El lugar donde estás hoy tiene mucho que ver con tus pensamientos, con tus hábitos, con tus creencias del pasado. Y la pregunta es, ¿estás satisfecho con la dirección que sigue tu vida? Seguro que hay aspectos de tu vida que te gustaría cambiar o mejorar. Ese es el motivo por el cual tomas tus propias decisiones, aunque a veces las cosas no ocurren como esperabas. Hay elementos que te condicionan y que te frenan. Los miedos, las creencias limitantes, las dudas. ¿Cuántas veces el miedo no te ha permitido hacer aquello que realmente deseabas? A todos nos ha ocurrido alguna vez. ¿Y cuál es el secreto de los ganadores? Su secreto es afrontar las cosas que les dan miedo y así conseguir superarse a ellos mismos. Si quieres lograr algo que nunca has podido conseguir, tendrás que empezar a pensar en convertirte en la clase de persona que no has sido hasta ahora, pero que puedes llegar a ser. Todos tenemos un gran potencial para progresar. Así que si lo que quieres es dar ese giro a tu vida, ¿cuál sería la primera cosa que deberías hacer? El primer paso es descubrir por qué quieres cambiar. ¿Qué es lo que quieres? ¿Por qué vas a tomar esta decisión? ¿Qué quieres lograr? Es lo que llamamos los sueños. Son nuestros porqués de la vida. El combustible de nuestro motor, lo que nos estimula y lo que nos genera la ilusión necesaria para luchar por aquello que deseamos. Por eso hay que tenerlos siempre muy presentes, cada día, definirlos y visualizarlos claramente para evitar que nuestros miedos nos hagan olvidar nuestros sueños. Porque si olvidamos nuestros sueños e ilusiones, se nos acaba el combustible y nos paramos. Cuando sabemos lo que queremos y nos enfocamos en ello, esa visión genera la fuerza necesaria y la motivación para seguir avanzando siempre. El segundo paso es tomar una decisión y un compromiso firme. Hay personas que a veces no reaccionan hasta que caen en un pozo profundo y es en ese momento cuando consiguen ver claramente la salida. Ese hecho se convierte en la plataforma de transformación de su vida. ¿Cuál es el factor que marca la vida de una persona para dar ese vuelco radical en su existencia? Ese factor es su poder de decisión. La diferencia entre aquellos que se dejan llevar por el entorno y los que toman decisiones conscientes. ¿Y cómo haces? ¿Qué tomas para ser feliz y tener esa energía?, preguntó alguien. Decisiones. Tomo decisiones. Y así es. La calidad de las decisiones que tomes hoy determinará la calidad de tu futuro. ¿Pero qué decisiones son las que tienes que tomar para dirigirte a donde tú quieres? Pues seguramente aquellas decisiones que estás evitando. Lo que pasa es que si no tomas esas decisiones, la vida las tomará por ti y probablemente no serán las que necesites. Eres libre, libre para elegir. Toma decisiones y atrévete a cambiar. La familia, la educación que recibiste, el entorno en el que creciste, las relaciones, los amigos, el trabajo, todas estas cosas han construido tu pasado, la percepción que tienes de ti mismo y han generado una serie de creencias que son el filtro a través del cual observas e interpretas el mundo. Estos elementos te condicionan hasta cierto punto, pero no eres prisionero del pasado. Tu pasado no determina tu futuro, sino las decisiones que tomas cada día, ahora, en este momento, en el presente. Así es que el pasado sería como esa estela que deja a su paso un avión en el cielo, pero que no controla ni dirige sus rumbos, sino que es el piloto quien decide hacia dónde se dirige en cada momento. Tú eres ese piloto. Tú, con tus decisiones, puedes cambiar el rumbo de tu vida. ¿Estás satisfecho en este momento con la clase de persona que eres? ¿Te gustaría progresar? Independientemente de tu respuesta, nos pasamos la vida cambiando, nos guste o no nos guste. A veces el cambio es negativo y otras veces es positivo. Pero lo bueno es que siempre podemos mejorar. Cada vez que tomas una decisión y emprendes un nuevo camino, la vida te pone a prueba. Es por eso que te encontrarás siempre con obstáculos que al principio te parecerán imposibles, infranqueables, con personas tóxicas que son los ladrones de sueños que te dirán: bueno, esto es demasiado difícil, mejor ni intentarlo, déjalo, no merece la pena, así no te decepcionarás a ti mismo. En ese momento más que nunca es cuando tienes que mirar hacia tus sueños, ya que el futuro pertenece a aquellos que se atreven a perseguirlos. Aunque debes de saber que tendrás que enfrentarte a tu mayor enemigo, tendrás que prepararte para la gran batalla. Tu mayor reto no está esperando ahí fuera. Ese gran enemigo está dentro de ti. A veces nuestra mente se puede convertir en ese peor enemigo cuando el miedo nos invade y ponemos en duda nuestras propias capacidades. Entonces, tu mayor conquista será la conquista de ti mismo. El entorno es otro factor a tener en cuenta. Si no tienes claras tus convicciones, quizás dejas que el mundo exterior domine tu mundo interior. Por eso hay que fortalecer los músculos emocionales para aumentar la fortaleza mental y ser menos influenciables al entorno. ¿Y cómo podemos hacerlo?
Para empezar, siendo más responsable con la información que eliges ver, leer y escuchar. Evita revolcarte innecesariamente en las noticias negativas sin que ello implique ignorarlas. Aléjate del grupo de la queja permanente y del grupo de la que está cayendo. Aléjate definitivamente de personas tóxicas y busca aquello que te influye de manera positiva, aquello que te inspira, lo que te enseña. Acércate a personas con iniciativas e ilusiones y todas esas cualidades que te ayudan a progresar y a evolucionar. ¿Qué ocurre entonces? Lo que ocurre es que tus pensamientos y tus emociones empiezan a mejorar. También tu actitud y tus expectativas, y aumenta tu creatividad y tu capacidad de ver y generar nuevas oportunidades. Y cuando tú comienzas a estar mejor, todo a tu alrededor comienza a estar mucho mejor. Aumenta tu fortaleza mental y puedes empezar a hacer que las cosas sucedan. Tu nuevo futuro te está esperando. No importa quién has sido hasta ahora, ni qué has hecho, ni dónde estás. Lo que realmente importa es quién puedes llegar a ser y en qué te puedes llegar a convertir y a dónde vas. Tienes que visualizar el punto al que quieres llegar y ver las cosas, no como son, sino cómo pueden llegar a ser. Ha llegado la hora de ponerse en marcha. Recuerda que lo más importante no son las cosas que vas a conseguir, sino la clase de persona en la que te vas a convertir. Donde tus sueños te lleven de Javier Iriondo te dará las claves para conocer cuáles son esas dudas y esos miedos que te bloquean, comprenderlos y cómo superarlos. Te ayudará a hacer lo que muchas personas ya han conseguido, conquistarte a ti mismo. Este libro se ha convertido en el mapa de miles de personas y puede ser tu inspiración y el compañero de viaje que te ayude a recorrer el camino hacia tu cima personal. Adelante, tu cima te está esperando. Pues por mi parte también agradeceros la asistencia aquí a todas y todos y tener el honor de presentar esta obra de reciente publicación que, como sabéis, se titula La fábrica del emprendedor. Está publicada por ACAL y su autor es Jorge Moruno, que tengo aquí a mi izquierda. Jorge Moruno, me imagino que también sabréis todos vosotros y vosotras, es sociólogo, licenciado en Sociología por la Universidad Complutense de Madrid. Escribe en distintos medios muy reconocidos como Diagonal, El Confidencial, pero probablemente el más conocido en este momento sea el Diario Público, donde tiene una sección, una columna, ¿no?, que se titula La revuelta de las neuronas, que yo os invito a que la visitéis. Y bueno, simplemente quería, y actualmente, por supuesto, probablemente sea la faceta más conocida, ¿no?, de Jorge Moruno, ocupa pues la función dentro de Podemos de documentación, argumentación y discurso, veo, ¿no?, en el portal de transparencia, o sea que casi podríamos decir que esto es un acto de confluencia entre Izquierda Unida y Podemos. Pero bueno, no vamos a hablar de política directamente, sino más bien de cuestiones sociológicas, filosóficas, etcétera, ¿no? El título de la obra, a mi juicio, es muy interesante. Es La fábrica del emprendedor. A primera vista, probablemente gran parte de los aquí presentes consideréis que el concepto derivado, secundario, superficial dentro del sintagma sea fábrica y no emprendedor. Y a mi juicio es el más importante del título. ¿Por qué fábrica, no? Pero voy a empezar a hablar algo, a decir algo acerca del concepto de emprendedor, unas pinceladas filológicas o etimológicas que estaba ahora comentando con Jorge. Hasta donde sabemos, emprendedor es un concepto de fácil composición etimológica, ¿no? Deriva de y prendere, que es coger, ¿no? Y el significado original es una acción, un empeño que entraña siempre un riesgo en un contexto de incertidumbre. Y esta connotación del concepto de emprendedor sigue hasta el presente funcionando. En el idioma en francés contamos con el concepto de entrepreneur, ¿no?, de emprendedor, que designaba a los aventureros que en el siglo XVI iban al Nuevo Mundo en búsqueda de nuevas expectativas de vida, también en un contexto de incertidumbre. Y por otro lado también aludía a las expediciones militares. En el siglo XVIII, y esto se pone ya más interesante, el significado se extiende a los constructores, a los ingenieros, ¿no?, que construyen puentes y caminos. Pero el dato crucial es que la definición en la inmanencia del campo económico lo introduce Richard Cantillon, el economista famoso, en una obra de 1734, ¿no?, cuyo título literalmente es Ensayo sobre la naturaleza del comercio en general. Y la definición económica categorial que él da de incertidumbre es la siguiente: es toda acción o toda agencia económica, ¿no?, que realiza un sujeto en un contexto de incertidumbre. Como veis, es exactamente la misma definición desde sus orígenes, pero ya, digamos que conceptualizada en la inmanencia del campo económico, ¿no?
¿Por qué doy este rodeo filológico etimológico? Es muy importante porque este autor, Cantillon, va a ser reivindicado por la escuela austriaca, ¿no? Por Gibbons, etcétera, ¿no? Frente a aquellos otros economistas que consideran que la obra seminal de la economía científica, que bueno, de científica habría mucho que discutir que tiene la economía, ¿no? Sería La riqueza de las naciones de Adam Smith. Esta obra de Cantillon es de 1736 o algo así, o 34, y la obra de Adam Smith es de 1776. ¿Por qué reivindica la escuela austriaca esta definición de emprendedor o esta obra de Cantillon? Yo creo que por 3 notas intensivas, que es lo que quiero aquí desgranar rapidísimamente para no dar mucho la chapa. La primera nota sería esta connotación de incertidumbre o de riesgo de aventura. Entonces, lo que traslada, yo creo, Jorge en el libro es, si Lenin se pregunta ¿la libertad para qué?, ¿no? Nosotros, parafraseando, podríamos decir ¿emprender para qué? Esa sería la cuestión, ¿no? ¿Por qué salir a la aventura? ¿Por qué tener esas incertidumbres? ¿Por qué sufrir ese riesgo? Etcétera, ¿no? Habría que ver el contexto. La segunda nota es que el análisis de la obra económica a la que me refiero de Cantillon está escrito en una escala microeconómica, que se enfrenta directamente a la escala del marxismo, que sería fundamentalmente la macroeconómica. Es decir, estamos hablando de la emprendeduría en un campo absolutamente abstracto, donde los agentes son agentes económicos que no tienen sexo, ¿no? Que no tienen condición social, es decir, que no tienen clase social, que no tienen condición sexual, que no tienen etnia, que no tienen, ¿no? Que no incorpora el criterio de racialidad, etcétera, ¿no? Frente al enfoque marxista, ¿no? Donde para explicar la economía política capitalista, ¿no? Pues nos tenemos que remontar al proceso de acumulación originaria, que es un proceso absolutamente violento, de desposesión de tierras comunales, de incorporación de capital para la compra de fuerza de trabajo, etcétera, etcétera, ¿no? Y que está jalonado por una serie de procesos históricos que van desde el descubrimiento de América, bueno, la Revolución Francesa, la Revolución Industrial inglesa. Quiero decir con esto que son procesos absolutamente violentos y de enfrentamiento de clases sociales, mientras que el enfoque de la emprendeduría que partiría de la escuela austriaca, por ejemplo, entre otras escuelas económicas, es un enfoque, como digo, abstraccionista, individualista, ¿no? Al margen de los criterios de estratificación social, de sexo, étnicos, etcétera, etcétera. Y por último, como comento, el individualismo posesivo. Si algo deja claro esta obra, ¿no? El individualismo posesivo es un sintagma de Macpherson, una obra clásica de la historia de la filosofía y de la sociología. Si algo deja claro, digo, este libro, es que, se lo comentaba antes a Jorge antes de empezar el acto, que el individualismo no existe salvo a escala ideológica. Todo sujeto siempre está inserto en grupos sociales, ¿no? Entonces, el individualismo es una ideología y, como le gusta decir a Jorge, es un relato. Y aquí entra a funcionar el que yo creo que es el término fundamental del rótulo del libro, que es la fábrica. ¿Por qué la fábrica, no? Porque hay que fabricar un relato. Es decir, la emprendeduría no es algo natural del hombre, no es algo consustancial del hombre. Es un relato, además, absolutamente reciente, ¿no? Es una cosa curiosa que todo el mundo se define como emprendedor, todo el mundo es emprendedor. Emprendimiento agroalimentario, servicios a la comunidad, es una cosa como anécdota. Por ejemplo, en el Ayuntamiento de Mieres constantemente llega gente diciendo yo soy emprendedor, todo el mundo es emprendedor. Es una cosa alucinante, ¿no? Porque claro, de lo que se sigue esto, si todo el mundo es emprendedor, nadie es emprendedor, ¿no? Ese es el razonamiento filosófico que habría que hacer, ¿no? ¿Por qué es importante el concepto de fábrica? Porque hay que fabricar, hay que construir un relato o un conjunto de relatos acerca de lo que sea la fábrica, ¿no? Y ahí Jorge Moruno cita a Gilles Deleuze, ¿no? Porque el deseo siempre es el deseo del otro, ¿no? Que decía Hegel. Y entonces, ¿qué desea el emprendedor? Y aquí ya empiezo con la crítica y tomas tú el relevo, ¿no? Si el deseo es el deseo del otro, lo que desea una clase social es tener la capacidad adquisitiva, las posesiones que tienen las clases superiores a su clase social. Entonces, el emprendedor lo que desea es tener la capacidad adquisitiva, como digo, de las clases superiores a la suya, ¿no? Entonces, hoy se publicaba en un medio asturiano, ¿no? En la Nueva España, que al parecer durante 5 horas, me decía Borja, Amancio Ortega, ¿no? Español de pro, pues era la persona más rica del mundo, ¿no? Claro, estamos ante un ejemplo de emprendedor, claro. Pero es un emprendedor que se hace rico a base de explotar a niños y niñas en Bangladesh, ¿no? Que trabajan pues por 0,88 euros al día. Eres un envidioso. Claro, bueno, envidioso, por supuesto. Y por evadir miles de millones en paraísos fiscales, ¿no? Entonces ahí tenemos las dos críticas que yo quería hacer y con esto ya voy terminando. La primera es que el discurso de la emprendeduría está sobredeterminado siempre por una estratificación social. El que emprende desea lo que desea el otro y ese otro siempre está en una clase social superior a la suya, ¿no? Voy a barrer para casa, yo que soy de Mieres y ya que estoy aquí en Gijón. Un ejemplo de emprendedor en la historia de Mieres. En Mieres hubo una cosa que se llama la fábrica de Mieres, en el contexto de la industrialización de Mieres,
Y los dueños de la fábrica era la familia Aguilú, ¿no? El más conocido, sobre todo los que estáis aquí en Asturias, es Numa Aguilú. Bueno, pues la familia Aguilú es un ejemplo también de emprendedores, ¿no? Entonces, hay una obra que se llama Los Vencedores, que la acaba de reeditar hace poco una editorial que se llama Sangar. Bueno, estoy haciendo publicidad y no sé si debo, ¿no? Pero, bueno, y ahí relata un poco cómo se comportaba la familia Aguilú con los trabajadores que en el contexto de la huelgona de 1906 sufrían unas condiciones absolutas de miseria, de explotación, de represión, etcétera, ¿no? Entonces el escritor, que era un reportero de Madrid, decía, el abuelo Aguilú, no recuerdo, era el padre de Numa Aguilú, decía, era un absoluto emprendedor, no tenía escrúpulos, ¿no? Entonces, bueno, es decir, esa es la segunda cuestión. La primera es que el discurso de la emprendeduría está sobredeterminado por la estratificación social, ¿no? Y la segunda nota es que no por predicar la emprendeduría se arrojan valores positivos o actitudes o conductas éticas positivas o políticas positivas. Es decir, se puede ser un emprendedor y ser un absoluto miserable, ¿no? De hecho, suele ocurrir históricamente, ¿no? Desde un enfoque marxista, pues la emprendeduría, ¿no? ¿Significa esto que hay que renunciar a los valores generalmente asociados a la emprendeduría? Jorge Moruno tiene la respuesta muy clara en el libro y estoy de acuerdo, la respuesta es negativa. Es decir, si el discurso que nos venden hoy día es que hay que ser innovador, creador, poético, tener inteligencia emocional, habilidades sociales, hay que renunciar a esas virtudes, hay que renunciar a esos aspectos, no. Lo que hay que hacer es liberarlos, precisamente. Lo que pasa es que lo que nosotros criticamos es que el discurso del emprendedor, ese relato y ese ethos, esa manera de comportarse, ¿no? Es un discurso que es, como dice casi literalmente, transgresor en la forma, pero absolutamente conservador en el contenido. Porque claro, es un discurso que está construido y pensado para mantener el orden capitalista actual, ¿no? Creo que también dices que es muy interesante que en pocos momentos de la historia hubo un discurso hegemónico, ¿no? Tan pregnante, en el sentido de que sea tan lesivo para las personas o para la clase trabajadora, como se quiera definir, y sin embargo que cale a tantos estratos, ¿no? Gente de falsos autónomos, de trabajo precario, con altas tasas de temporalidad, todo el mundo, como decía antes, se define como emprendedor. Es casi un universal común, ¿no? Entonces yo creo que de lo que se trata, como dice Jorge Moruno en el libro, es de liberar esos afectos y buscar políticas que sean emancipadoras, que sean ratio universalistas. Entonces, como crítica al individualismo, y ya con esto voy terminando de verdad, esos afectos y esas virtudes de innovación, de creatividad, etcétera, que se relacionan con el discurso de la emprendeduría, no son subjetivos. No hay un encharcamiento subjetivo, no son de Jorge o de cualquier persona que está aquí presente, son comunes. Hablamos siempre de potencia colectiva y de inteligencia colectiva. Nadie puede decir que una idea es suya, porque eso es una metáfora. La idea siempre es común, la idea es de todos, ¿no? Ya decía Heráclito, y me tienes que perdonar la pedantería, porque bueno, vengo de filosofía y aprovecho, ya que no tengo que hablar de planes de empleo y estas cosas, pues Heráclito decía, el logos es si no, es decir, si no es logos, es decir, la razón es común a todos, ¿no? Y Spinoza, que le gusta también mucho a Jorge, a los que estudiamos filosofía también aquí en Ovidio, sí, ya el subconsciente me ha traicionado, en Oviedo, ¿no? Entre ellos Ovidio, ¿no? Hola Ovidio. Pues nos gusta también mucho Spinoza, ¿no? Y otra reflexión de Spinoza era que todos participamos de la misma mens, ¿no? Que es una, no en sentido monista, que es una porque la razón es común, es decir, la razón es común a todos, ¿no? Porque Dios está en todo, ¿no? Porque, claro, Deus sive natura, etcétera, etcétera, ¿no? Pero eso ya sería un friquismo para después, ¿no? Entonces, como crítica al individualismo, y después ya tenía aquí cosas más apuntadas, pero bueno, ya lo comentamos después, solamente una. Que como crítica demoledora al individualismo, ¿no? Cuando se piensa que estos afectos y estas conductas parten de uno, ¿no? Y nosotros defendemos que es una potencia colectiva. Un ejemplo es la sitcom, la serie esta Modern Family, ¿no? Pasa por ser una serie progresista y liberal, puesto que hay una familia que es una familia de padres gays que adoptan una niña asiática, ¿no? Y hay otra familia que es una persona ya entrada en años, ¿no? Que está casado con una mujer que es hispana, ¿no? Entonces parece una serie en principio liberal progresista, ¿no? Pero como Jorge es anti-hegeliano, pues esta serie es una serie hegeliana completamente, porque todos los conflictos, esto se entiende fácilmente, todos los conflictos siempre se acaban resolviendo. Al final se sientan en un sillón, la familia, ¿no? Que es como la institución natural, que es una contradicción en los términos, y todos los problemas siempre se resuelven, ¿no? Entonces hay un capítulo que tengo un vago recuerdo, bueno, esta pareja de padres adoptivos gays creo que se llaman Cameron y Mitchell. Entonces Cameron sería el emprendedor. Entonces tiene la idea, tiene la ocurrencia, ¿no? De emprender, digamos, la tarea de publicar una obra relatando su experiencia como padre gay adoptivo de una niña asiática. Esa sería la tesis. La antítesis es Mitchell, creo que se llama,
que le parece una locura absoluta hacer esto, una extravagancia. Bueno, se resuelve armónicamente el conflicto, el antagonismo, y deciden ir a una librería a consultar si efectivamente ya hay literatura de esta temática, ¿no? Pues bueno, no solo se encuentran que hay literatura de padres gays, ¿no?, que adoptan una niña asiática, sino que hay literatura de padres gays que adoptan niñas vietnamitas, padres gays que adoptan niñas filipinas. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que lo que Cameron pensaba que era una acción individual suya, que emprendía él subjetivamente, está completamente enclasado y objetivado, es una cosa completamente común, ¿no? Y nada, después, bueno, ya si hay coloquio ya debatimos más y doy la palabra a Jorge Moruno. Nada, gracias. Perfecto. Bueno, en primer lugar, ¿se me escucha? Sí, ¿no? Muchas gracias a todos y a todas por haber venido aquí. ¿Sí? Eso no va a subir el volumen de la música. Ah, vale. Muchas gracias por gastar vuestra tarde aquí. Es algo que se agradece, dado que el tiempo es lo más preciado que tenemos y a veces cada vez lo único, ¿no?, que nos va quedando. Muchas gracias a Juan por su brillante intervención. Ya, la verdad que no sé qué me queda ya por decir, porque ya más o menos ya lo has explicado y la verdad que ha sido genial. Gracias a Pedro por llamarme y por venir, y a toda la Asociación Cultural. Y para mí es un placer estar aquí. Me venían a la cabeza muchas cosas cuando comentaba Juan, ¿no? Amancio Ortega. Amancio Ortega, ahora acabamos de ver que, según la revista Forbes, es el mayor multimillonario. Y al mismo tiempo, eso salió ayer. Antes de ayer salió una noticia en la cual decían que Amancio Ortega, o su fundación, destinaba 17 millones de euros para equipar hospitales públicos gallegos, para equipar los quirófanos de los hospitales públicos. Esta polémica, por decirlo de una forma, ya sucedió cuando donó dinero a Cáritas, ¿no? Y mucha gente, el cuñadismo patrio, venían a defender su actitud, ¿no? ¿Cómo te puedes meter con una persona que dona dinero a Cáritas? ¿Cómo te puedes meter con una persona que le está dando dinero a los hospitales, ¿no? Uno podría pensar que un país decente no es aquel que necesita de un mecenas que le da dinero, sino aquel que le cobra impuestos y evita que se vaya a paraísos fiscales, y que deje ese dinero aquí y luego lo invertimos nosotros en hospitales públicos, y la necesidad de darle las gracias a esta especie de feudalismo posmoderno, ¿no? En el informe hay un informe que elabora, entre otros, la Fundación Universia del Banco Santander, que se llama el GEM, el General Entrepreneurship Monitor. Bueno, básicamente es un informe anual sobre todo el tema de la actividad emprendedora. Y hay algunos elementos curiosos. Entre ellos estaba la parte de emprendedores sociales, donde, ¿no?, en una especie de juego de malabarismo te metían en el mismo saco una persona que se dedicaba a poner matrículas a bicicletas en la ciudad con Amancio Ortega. Amancio Ortega es un emprendedor social porque destina dinero para cuestiones sociales, y se quedaban tan anchos. En el mismo informe comentaban una cosa muy curiosa también, que es 7 de cada 10 personas calificadas como tal, como emprendedores, no son capaces de financiarse a sí mismos y por lo tanto tienen que acabar buscando financiación ajena. Es decir, normalmente financiación ajena es sinónimo de crédito, deuda o lo que llaman los business angels, ¿no?, que el propio nombre es ya bastante perverso, ¿no? Los business angels son ángeles de los negocios, que básicamente son fondos de inversión, grandes bancos, etcétera, que van poniendo semillas, o lo que llaman las incubadoras, para luego tener un cierto dominio. No vaya a ser que suene la flauta y algunos invente algo y se lo puedan apropiar. Por lo tanto, que quizás más que de emprendedores deberíamos hablar de emprendedores, ¿no? Dado que empieza a ser una condición general para todas las personas vivir bajo el dominio de lo que es la deuda. Yendo un poco más al libro, este libro se plantea como un libro sobre trabajo. Lleva por nombre La fábrica del emprendedor, pero trata de ser una pequeña radiografía muy modesta de las transformaciones que ha sufrido el trabajo y las distintas maneras en las que hemos comprendido el trabajo a lo largo de la historia, porque el ser humano siempre ha trabajado, desde que tiene pulgar hace cosas, siempre ha trabajado, pero no siempre ha trabajado de la misma forma y no siempre lo ha concebido del mismo modo, ¿no? Tendemos a asociar de manera natural, a naturalizar que la manera en la que hoy, o la herencia que todavía mantenemos, que entendemos cómo funciona el trabajo, es la única manera en la cual el ser humano
puede entender el trabajo en sociedad, y eso no es así. El trabajo ha tenido muchos significados a lo largo de la historia. El trabajo que nosotros entendemos es el trabajo como empleo. Pero el trabajo es algo que va más allá del empleo. El trabajo como empleo es entendido como aquella actividad que se hace de manera estable a lo largo del tiempo en una sociedad, un mercado laboral regulado, donde hay empleo y hay desempleo. Bueno, esto es una innovación, o esto es un desarrollo del trabajo como empleo para acabar con la intermitencia en el empleo. Y esto data del siglo XX. Es decir, el trabajo que nosotros hemos naturalizado y hemos siempre pensado que era así de toda la vida, históricamente ha ocupado un periodo de la historia muy reducido y muy pequeño. En realidad, esto viene mucho del informe de Beveridge, de un hombre que se llamaba William Beveridge de Inglaterra, que presentó un informe en 1942 sentando las bases de lo que viene a ser la seguridad social, el sistema público de salud, la idea del empleo, el desempleo, y es una modalidad que se ha puesto en práctica sobre todo al finalizar la Segunda Guerra Mundial. Pero antes de meterme en la crisis de este concepto de empleo, que es la crisis que tenemos hoy en día, como decía, el empleo no siempre, el trabajo no siempre se ha concebido de la misma forma. Este libro se intenta ir hacia atrás, poniéndose ejemplos de Grecia, de Roma, ¿no? Palabras que nos suenan muy modernas, como proletario. La palabra proletario es una palabra utilizada en el Imperio Romano, que venía a significar aquellas personas que no tenían nada y solo tenían su prole para nutrir las filas del ejército imperial, y de ahí viene la palabra proletario, que luego en 1832, por poner una fecha, Auguste Blanqui, aquel que siempre ha recibido muchas críticas, incluso de Marx, pero el propio Marx le dijo que era la cabeza y el corazón del Partido Revolucionario en Francia. Auguste Blanqui, en el juicio, esto lo cuenta muy bien Rancière, ¿no? Y está en el discurso discurso del ciudadano, creo que está en internet si lo queréis ver. Este hombre, en 1832, en el juicio de los 5, después de la Revolución Francesa de 1830, la Revolución de Julio, el juez le pregunta, cuando le van a juzgar, le pregunta, bueno, ¿y usted de qué trabaja? Y dice, ¿cuál es su profesión? Y dice, proletario. Y le responde el juez, bueno, pero eso no es una profesión. Y le dice, sí, es la profesión de 40 millones de franceses que carecen de derechos políticos y sociales. Podríamos entender que ahí se marca una fecha en la cual se introduce en la escena política, en la escena pública, a ojos y a oídos del resto, un nuevo nombre que, digamos, describe la condición de los que hasta ahora estaban excluidos del reparto de las distintas partes. Es decir, ¿no? Podemos identificar la política como esa capacidad de incorporar a la parte sin parte, que llama Rancière, aquellos que solo cuentan como los que no cuentan, aquellos que están fuera, los invisibles, los que nadie tiene en cuenta, y que dicen, bueno, sí que tenemos algo que ver y sí que tenemos algo que decidir en todo esto. Como decía, para seguir muy rápidamente, la palabra salario es lo mismo. La palabra salario viene de, por ejemplo, las minas de sal que había en Ostia, cerca de Roma, y la vía salaria era lo que unía entre Ostia y Roma. Y era la forma en la cual se le pagaban, a veces a los guardianes o a veces a los esclavos también, el salario. Le pagaban en sal, porque tenía un valor, obviamente, mucho más importante que el que tenemos ahora. Los proletarios en Grecia eran los tete, los que nada tienen, ¿no? Los que siempre se quedaban fuera, aquellos que no tenían tiempo para hacer política, ¿no? Los griegos entendían que la política la podías hacer en tanto y cuanto tu actividad no depende de la actividad de otros. Es decir, no despreciaban el hecho de hacer cosas manuales en sí, sino el hecho de que las hicieras que las cosas que haces dependan de otro, es decir, que seas dependiente de otro. Entonces, por lo tanto, estaba relegado a no poder hacer política, a no poder actuar en la esfera pública, básicamente porque no tenías tiempo para poder hacerlo. Si llegamos hasta la modernidad, que es cuando empieza nuestro concepto moderno de trabajo, entendemos que el trabajo se concebía de una manera muy distinta. El trabajo se concebía como una forma de dominio moral, como una forma de ampliar las riquezas del reino, como una forma de controlar a los pobres, pero no tenía una connotación económica. Es la raíz en el siglo XVIII, desde el siglo XVIII, que aparece nuestro concepto moderno del trabajo con finalidad económica. Y esto es una innovación total. Es decir, podemos decir que la manera en la que nosotros entendemos el trabajo es fruto de la modernidad, y más exclusivamente de la modernidad industrial. El trabajo
que se hace en la esfera pública, el trabajo que se vende y se compra, el trabajo que significa una fuente de sociabilidad, donde nos socializamos. Es cuando nace la sociedad de los trabajadores, el trabajo que es útil para otros. Y eso, en una sociedad de relaciones sociales capitalistas, quiere decir aquel trabajo por el cual es empleable, aquel trabajo por el cual se puede extraer plusvalor de tu actividad. Es decir, no vale cualquier actividad, vale una actividad según la cual el capital pueda autovalorizarse, el capital pueda extraer plusvalor y pueda sacar una rentabilidad de aquella actividad. Y, por lo tanto, eso es productivo y el resto es improductivo. Esta modalidad de trabajo es la que inaugura, coincide exactamente en el siglo XIX con el inicio de la sociología y con el inicio de la cuestión social, con el estudio de la pobreza derivada de las propias relaciones de producción, de la propia industria, ¿no? Con el pauperismo, ¿no? Con esa acumulación cada vez mayor en las ciudades, de esa emigración del campo a la ciudad, y toda esa gente que, como decía Auguste Comte, un sociólogo positivista, uno de los padres de la sociología, venía a decir que los proletarios acampan en la sociedad sin integrarse en ella, ¿no? Están como fuera, como en los márgenes, son aquellos que existen como los que no existen. Podemos entender toda esta historia del trabajo. La historia del trabajo es la historia de la expropiación de los medios de vida. La historia de antes, y aquí esto es una discusión incluso dentro del propio marxismo, antes de buscar una finalidad estrictamente económica, había que dominar políticamente a la fuerza de trabajo. Y ha habido varias etapas, ¿no? Podemos empezar con la etapa de lo que se llama el put-out system, que esto era una modalidad según la cual la población trabajadora se distribuye como si fueran autónomos, ¿no? Autónomos que entenderíamos hoy, en el territorio, y ellos fabrican algo en sus casas, lo que pasa es que luego se les expropia de ese producto y ellos se corta su capacidad de poder venderlo en un mercado, ¿no? Entonces, era una producción doméstica todavía, local, pero que luego el producto que tenían se separaba de su dominio. Luego viene lo que se llama el factory system. Y el factory system es básicamente una máquina de vapor y es una concentración de trabajadores en un mismo espacio donde todos giran alrededor de la máquina de vapor. Pero todavía siguen funcionando con una mentalidad medieval. Y toda esta trayectoria, voy muy rápido porque si no sería interminable, ¿no? Todo esto va generando cada vez más una situación de concentración espacial, de concentración en un mismo espacio de la fuerza de trabajo. De esa fuerza de trabajo que cada vez más se ve expropiada del dominio sobre los ritmos, los tiempos y la capacidad de decidir lo que hace con su trabajo. Lo que luego llamaría Marx ese extrañamiento, esa alienación, ese trabajador que no sabe para qué hace lo que hace. Es decir, llega un momento que se va parcelando tanto las tareas, que se va parcelando tanto aquello que hace, que ya no sabe cuál es el destino de aquello que hace y, por lo tanto, sufre un total extrañamiento con la actividad que realiza. Hay una batalla histórica constante, ¿no? Eso lo vemos mucho, pero esto incluso estoy hablando de principios del siglo XX, todavía, donde existían todavía lo que se llaman los obreros de oficio. Los obreros de oficio todavía mantienen aquello que se llaman los secretos de los gremios, ¿no? Aquellos saberes que se transmiten solo entre ellos, y por lo tanto el patrón todavía no puede interferir en ese dominio del saber, ¿no? Antes que lo que más necesita el capitalista es la capacidad de poder decidir sobre el conocimiento, sobre el hacer, sobre el know-how, ¿no? El saber hacer de todas esas cosas que hacen los obreros. ¿Y cuál es una de las grandes batallas que tiene que dar? Destruir ese dominio de los obreros de oficio. De los obreros de oficio que mantienen esos secretos todavía gremiales, ¿no? Todavía de la época, digamos, del trabajo regulado y todavía esa época del trabajo forzado anterior a la destrucción de los gremios. Y aquí es cuando se introduce una de las grandes innovaciones en el siglo XX, que es la introducción del taylorismo y la introducción del fordismo, de la cadena de montaje. Esto ya destroza por completo la capacidad de la fuerza de trabajo de decidir sobre aquello que hace.
y entonces, como decíamos, todo se parcela, todo se distribuye en cada vez tareas más repetitivas, en cada vez movimientos que puede ir aprendiendo una persona casi sin formación, muchas veces, ¿no? Emigrantes, esto lo hemos visto mucho, por ejemplo, en Italia, ¿no? Es un ejemplo paradigmático, ¿no? O incluso aquí, toda esa población del sur que emigra, el obrero masa, que emigra a la fábrica y se introduce en la fábrica y, bueno, y es el obrero que se convierte en una especie de autómata, ¿no? De autómata de aquello que hace y ya no sabe ni para qué lo hace. Pero yendo al problema de la crisis exacta que vivimos nosotros, y que luego tiene vinculación con lo que es el libro, ¿qué ha pasado? ¿Por qué pasa? ¿Y qué está pasando ahora? Cuando hablamos de la crisis de régimen, que es una palabra, bueno, es una frase, un concepto que se utiliza mucho ahora, se utiliza para la crisis de régimen del 78, por ejemplo, un régimen político es una configuración política, y una configuración política es una distribución de los distintos roles y equilibrios de poder que mantiene una cierta estabilidad temporal que determinan quién está dentro y quién está fuera de esa configuración política y ese reparto de poder entre las distintas partes de la sociedad. Ese régimen político se rompe también cuando esa distribución y ese equilibrio mantenido es incapaz de absorber las distintas demandas, es incapaz de absorber al conjunto de la ciudadanía y al mismo tiempo le sale una parte que se ha quedado fuera de ese reparto de poder que exige, como no podía ser, su parte. Pero entonces, la crisis de régimen que estamos teniendo, tanto aquí como incluso en otros países, adopta otros nombres y, por supuesto, en otros grados, con unas coyunturas nacionales totalmente distintas. Pero es que esto incluso lo podemos ver en Alemania. En Alemania están los minijobs. En Alemania hay 7,5 millones de minijobs y en Alemania un 10% de la población vive de las ayudas sociales. En Inglaterra, obviamente, con unas ayudas que te dan calefacción, te pagan el alquiler, otra serie de cuestiones que aquí no tenemos ni imaginamos. En Inglaterra existe la modalidad del contrato 0 horas, que es básicamente una modalidad según la cual un trabajador tiene que estar disponible casi a veces en exclusividad con una empresa, pero para cuando le llamen, pero esta empresa no le garantiza en ningún momento ni un número de horas mínimo de trabajo ni un mínimo de remuneración salarial. Por lo tanto, hay una persona que tiene todo su tiempo disponible para las necesidades del tiempo empresarial del otro, pero esa persona no recibe la garantía de tener unos ingresos mínimos. Aquí no tenemos una modalidad que se llama contrato 0 horas, pero bueno, aquí tenemos una cosa que se llama NTTs, que ya sabemos todos cómo funciona y que provoca que en este país hay un 30% de personas, de asalariados, que cobran 950 euros brutos o menos, hay un 14% de gente que trabaja, que a pesar de trabajar es pobre, y esto lo que está poniendo en duda, lo que está poniendo en crisis es la crisis de toda una sociedad vertebrada alrededor del empleo. Todas las constituciones salidas de la Segunda Guerra Mundial son constituciones que están construidas, vertebradas, estructuradas alrededor de la centralidad que ocupa el empleo en todo el ordenamiento jurídico. Son constituciones basadas en el trabajo. Y son constituciones basadas en una determinada manera de entender el trabajo, que es una especie de equilibrio orgánico, ¿no? Estamos hablando ya de después de la Segunda Guerra Mundial. Y aquí es donde aparece el papel del Estado. El papel del Estado keynesiano, el papel del Estado como maestro de ceremonias. ¿Cómo podemos entender esta modalidad? Esta modalidad de trabajo es el trabajo que permite una acción programable en el tiempo. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que se llama lo que se llama la economía del just in case, la economía del por si acaso, que es el Estado garantiza con su inversión pública que el capital, las distintas industrias van a tener asegurados que en el tiempo van a poder dar salida a todos los productos que tienen. Y por lo tanto, como digo, actúa de maestro de ceremonias en una producción racionalizada donde se da una combinación extraña históricamente, que es al mismo tiempo que aumenta los salarios de los trabajadores, aumenta los beneficios del capital. Pero claro, esto llega un momento que hay un colapso, porque esto llega un momento que ese aumento de salarios ya no se traduce en beneficios del capital y por lo tanto se traslada a los precios y eso hace aumentar la inflación y se crea una situación de una crisis de gobernabilidad. Una crisis de gobernabilidad por dos lados, por abajo y por arriba. Por arriba porque hay un colapso
hay muchas cosas que se producen que ya no encuentran salida, que ya no le dan tanta salida y por lo tanto el engranaje se rompe. Y por abajo lo que hay de la crisis de gobernabilidad es una constante oleada de insubordinación obrera respecto a la manera de una sociedad estructurada alrededor de la disciplina. Eso se ve con las propias colonias, que rechazan ya la metrópolis, se ve con toda una nueva generación de jóvenes, mujeres y hombres proletarios y estudiantes que ya no quieren más seguir viviendo en una sociedad que les administra el conjunto de la vida, que quieren otra serie de horizontes culturales, sexuales, etcétera, y que no encuentran cabida en el formato que esa sociedad tiene hasta el momento. Y es la época la que se llama el Mayo del 68, que a mí personalmente me interesa más la parte, lo que se llama la pequeña guerra civil italiana del 69, del otoño caliente del 69 hasta el 77 italiano. Es muy interesante porque ahí se da el tránsito de lo que es la transformación en la propia composición de la clase, de quienes trabajan, ¿no? Por un lado, en la Fiat de Turín, que es la fábrica más grande del mundo, que reúne a 150.000 obreros, en el otoño caliente del 69 los trabajadores dejan de trabajar, rechazan trabajar, ya no piden nada, directamente rechazan, claro, y se forma, podéis imaginar, ¿no? Al final acaban volviendo al trabajo por una serie de luchas y demás, pero se da toda esa etapa, una continua oleada de huelgas y huelgas y huelgas que al final acaba en el año del 77, con una serie de conflictos incluso dentro de la propia izquierda y demás, pero lo que pone encima de la mesa es toda una nueva composición del trabajo que es el anticipo de lo que somos hoy. Hoy se habla mucho de la flexibilidad entendido solo como sinónimo de precariedad, pero es que la flexibilidad la pusimos nosotros encima de la mesa. Es decir, fue toda esa generación de trabajadores que, es cierto, sabiendo que tenían un trabajo asegurado, porque había el trabajo necesitaba incorporar más gente y por lo tanto se podían permitir un lujo, por decirlo de una manera, trabajar 2 meses en la fábrica, irse a la playa y luego volver. Es decir, hacían de la flexibilidad una fortaleza en lugar de una debilidad como nos sucede ahora. Eso es lo que había y eso es lo que ha entrado en crisis. Una sociedad estructurada alrededor del empleo, una sociedad cuyo núcleo irradiador es el empleo. Y una sociedad donde la condición de ciudadanía, aquello que nos hace ser ciudadanos en esta sociedad, se consigue única y exclusivamente a través de conseguir un empleo. ¿Qué pasa? Que cuando se estrecha esa posibilidad de encontrar un empleo y cuando el empleo, aunque se consiga, cada vez garantiza menos, lo que se ve erosionado es nuestra propia condición de ciudadanía y, por lo tanto, cada vez vemos más cómo se van erosionando los derechos, cada vez vemos más cómo la capacidad de inclusión social se va marchitando. ¿Y esto qué ha pasado entre medias? Entre esta crisis que se da en los años 70 y el 2015 que estamos ahora. La crisis que estamos viviendo ahora en realidad es una extensión de esa misma crisis de los años 70, lo que pasa es que temporalmente ha pasado... tiene su recorrido. Y ha habido una cuestión fundamental a lo largo de estos años, que ha sido la cuestión de la deuda y el crédito. Lo que hemos estado haciendo durante todos estos años es pedalear en el aire. ¿Cómo se puede combinar el aumento del consumo de la población con la bajada de los salarios? Eso es la cuadratura del círculo. La única manera de poder hacerlo es emitiendo deuda y endeudando países, endeudando familias, endeudando personas constantemente. ¿Qué pasa? Que esto llega un momento que también colapsa. Esta huida hacia adelante también colapsa. Pero en los años 80 se pone en marcha una contrarrevolución oligárquica, o lo que algunos llamaron una contrarrevolución capitalista que parte del mismo punto de partida que la revolución que tenía aspiraciones comunistas. Utiliza los mismos mimbres, las mismas herramientas para construir una sociedad totalmente distinta. ¿Que queréis flexibilidad? ¿Que queréis nuevos horizontes? Ahora te lo voy a dar yo. Te voy a convertir un capitalismo que te va a ofrecer toda una oferta de productos, pero siempre pensado y articulado desde la lógica de la mercancía. Pasamos de una economía o de una sociedad que ve en la igualdad una virtud a una que empieza a ver en la igualdad un impedimento y en la desigualdad un nicho, en la desigualdad una oportunidad. Pasamos de una economía basada en la demanda, basada en la capacidad de la gente de poder gastar, de tener dinero para poder gastar, a una economía de la oferta. Es decir, una economía
según la cual todo el conjunto de la sociedad tiene que estar sometido a las necesidades de la oferta, a las necesidades de los inversores o las necesidades de aquello que se llaman los mercados, desde un país hasta una ciudad, hasta una persona. Lo que hay que acabar, según esta idea, es acabar con toda rigidez que impide la inversión del capital. ¿Y a qué entendemos por rigidez? Entendemos por rigidez salarios altos, entendemos por rigidez convenios colectivos, entendemos por rigidez derechos sociales, entendemos por rigidez una serie de normas que, en principio, parece ser que impiden la existencia de ese espacio liso del capital donde las ciudades y los países son simplemente plataformas que compiten entre ellas para poder atraer esta inversión que en teoría luego se convierte y se transforma en trabajo, en empleo, lo cual tampoco es cierto, porque la propia financiarización de la economía no tiene esa relación. De hecho, hoy cuando se habla mucho de la diferencia entre la economía de casino y la economía real, no, es que la economía real es esa. Ya no existe una economía diferenciada entre la economía que tocas y la economía que purula por las finanzas. Es que ese es el modelo hegemónico que domina el conjunto de relaciones económicas. Eso no quiere decir que desaparezca la agricultura o que desaparezca la industria, como tampoco desapareció la agricultura con la industrialización masiva. Lo que quiere decir es que el conjunto de ramas está totalmente sometida a la financiarización de la economía. Y esto quiere decir a los intereses de los distintos accionistas que compiten y especulan continuamente con el conjunto de nuestras vidas en las bolsas. Y esto nos somete al imperio de la deuda. La deuda no es únicamente una relación de pago, de tú me dejas y yo te lo debo, sino que es una relación política, es una forma de dominación política, es una forma que dilapida totalmente cualquier base democrática. Una sociedad totalmente endeudada es una sociedad que no puede expresarse, es una sociedad que no puede decidir, que no puede hacer nada. Imaginaros un trabajador que tiene que ir a la huelga y está endeudado y tiene 30 años de hipoteca. Esa persona tiene un margen muy estrecho de decisión, de libertad de expresión. Porque a fin de cuentas, independientemente de quién salga elegido en las urnas, esa persona está endeudada, ese país está endeudado. ¿Qué dijo Varoufakis en el Banco Central Europeo? Bueno, señores, pero entonces, a fin de cuentas, ¿aquí qué pasa? ¿Para qué convocamos elecciones? Si total da exactamente lo mismo lo que vote la gente, si las decisiones ya están tomadas por supuestas instancias extrasociales que actúan cual Dios omnímodo que nadie le puede tocar y que exige continuamente nuevos sacrificios, ¿no? Entonces, nos encontramos en una economía, como digo, de la oferta, donde el desempleo pasa a ser una cuestión secundaria, donde lo que importa es aumentar las exportaciones, la demanda interna de lo que se consuma aquí da exactamente igual, lo que importa es internacionalizar y buscar, ¿no?, esta distribución exógena de búsqueda de nuevos mercados internacionales. Esto obviamente va de la mano de podría decir también una contrarrevolución fiscal también, que básicamente tiene que ver con, para poder ser competitivos, lo que tenemos que hacer es bajarle los impuestos a los grandes patrimonios y las grandes fortunas, porque hay que dejarles a ellos, hay que confiar en ellos, en los poderosos, para que luego tengan la libertad y la facilidad para poder invertir. Por lo tanto, lo que hay que hacer es no cobrarles impuestos para no ahuyentarles, ¿no?, en cierta medida, y dejarles a su aire, porque ellos son los que crean riqueza. Claro, esto lo que provoca al final es que el propio Estado, si por un lado te obligan a bajar cada vez más los salarios y por otro lado ya no le cobras casi impuestos a los ricos, ¿de dónde sacan los ingresos? Pues cada vez tienen menos ingresos. ¿Cómo se paga la sanidad? Cada vez es más difícil pagar la sanidad. Ergo, solución, endeudarme con aquellos mismos actores a los cuales les he dejado de cobrar impuestos para luego pedirles dinero y que ellos luego vivan de los propios intereses que yo les dejo en un bucle sin final, donde para volver a pedirles dinero me exigen cada vez más recortes, y cada vez que hago más recortes tengo cada vez menos ingresos porque cae la actividad económica y me veo cada vez más obligado a volver a pedirles, a endeudarme con ellos, y así en un bucle sin final, según el cual, como vemos, incluso desde que llegó Mariano Rajoy, la deuda ha aumentado 300.000 millones de euros. Entonces es una situación, y subieron los impuestos, aumentaron los recortes, el déficit de la seguridad social no para de aumentar y el propio engranaje ya no tiene ese sentido. Por lo tanto, estamos ante un escenario totalmente distinto, pero un escenario que no solo toca la cuestión de la economía. Es un escenario que
abarca el conjunto de el ethos, ¿no? El conjunto del ser y sentir de la sociedad, de las personas que viven en la sociedad, la manera de relacionarnos, la manera de nuestra propia antropología, de nuestra propia forma de concebirnos en sociedad. Una sociedad que tiene como centralidad el mercado. Esto es lo único que importa. Y hay un nuevo patrón de conducta, según el cual todos tenemos que acogernos a ese patrón de conducta. Y ese patrón de conducta es la competitividad. Vivimos en una sociedad plenamente competitiva y esa sociedad totalmente competitiva necesita de una subjetividad, necesita de una forma de ser. Y esa forma de ser es la de concebirnos a nosotros mismos como empresarios de nosotros. Nosotros, cada persona, somos accionistas de nuestra propia fuerza de trabajo. Tú tienes que ser capaz de venderte. ¿Tú qué tienes que ofrecer, no? Había un spot de una ETT que se llama infoempleo.es, me acuerdo de hace años, que el lema era: si nadie te conoce, no existes. Bueno, pues eso es un poco la filosofía del mundo de hoy. Tienes que darte a conocer, tienes que saber venderte, porque si no te sabes vender, nadie te va a emplear. Tienes que ofrecer un valor distintivo, un valor añadido a las empresas para que cuenten contigo y para que te empleen durante un tiempo, porque ya no hay ninguna garantía ni estabilidad a lo largo del tiempo. Y por lo tanto tienes que estar constantemente adaptándote como un antivirus, ¿no? Tú tienes que actualizarte continuamente, tienes que mejorar tus habilidades sociales, manejar tus habilidades emocionales, ¿no? Toda la gestión emocional, saber manejar tu tiempo y tienes que, como digo, ¿qué ofreces, no? ¿Tú qué vendes? ¿Tú qué te vendes en esta sociedad? ¿Y por qué? Porque vivimos, si antes decíamos que era una sociedad del just in case, del por si acaso, ahora hemos pasado a una del just in time, de una economía a tiempo real. Una economía según la cual ya es imposible programar a medio o largo plazo. Ya no hay certezas. Ya lo único que hay es cambio, volatilidad constante, ¿no? Una aceleración continua del tiempo, ¿no? Una percepción de sometimiento a la lógica de la mercancía de 24/7, 24 horas al día, 7 días por semana. ¿Por qué? Porque esa economía competitiva lo que provoca es una economía que se fija mucho en el consumo, ¿no? Esa idea del consumidor manda, pero el consumidor también es producido, ¿eh? No, si la gente lo consume está bien, ya, pero si la gente lo quiere es que está bien, ya, pero es que lo que queremos también hay una producción ideológica y cultural ahí fundamental que hace que nos gusten más unas cosas u otras. Las empresas de publicidad son empresas que fabrican consumidores, ¿no? Que fabrican deseo, que orientan nuestro deseo hacia una serie de cosas. Y esto yo creo que es, a fin de cuentas, la mayor de las batallas que tenemos. No se trata solo del BOE, no se trata solo de una buena política pública, por supuesto que es fundamental, sino se trata de cómo somos capaces de modificar, de batallar la producción del deseo, la producción de aquello que queremos. Por poner un ejemplo muy gráfico para salir de algo así que quizás no se entiende tanto. Tú cuando ves un anuncio de BMW y sale ahí alguien conduciendo y ves un paisaje, es curioso que todos los anuncios de coches normalmente siempre están solos en la carretera. Luego la realidad es que estás en un atasco en la ciudad, pero es siempre como algo muy idílico, ¿no? Como muy perfecto, ¿no? El coche es la síntesis de la ideología burguesa, en realidad. El me escapo del resto, el estoy por encima del resto, yo soy mejor, ¿no? Yo voy contra el débil, yo voy rápido, ¿no? Y es un lujo que en el momento que se democratiza deja de ser un lujo, deja de ser útil, y por eso tenemos las ciudades colapsadas. El anuncio de BMW. El anuncio de BMW es una persona que saca el brazo y dice: ¿te gusta conducir? Bueno, ¿cuál es la carga ideológica enorme que tiene eso? Tiene que, independientemente o la gran mayoría de las veces, independientemente de que tú te consideres muy de izquierdas o muy comunista o tengas muy claro tu identidad o lo que sea, tú piensas: claro que me gusta conducir. O cuando ves un anuncio de Estrella Damm y sale gente divirtiéndose en Ibiza, en una playa increíble en Menorca, dices: claro, yo también quiero vivir mediterráneamente y dejar de estar en este cubículo de mierda de 50 metros cuadrados y dejar de ir a currar mañana. Claro que sí, yo también quiero vivir mediterráneamente. Es decir, nuestro deseo, que ojo, no es malo que quieras ir a la playa de Menorca, que es preciosa, no tiene nada de malo, pero estamos todos, no somos capaces de salir de esta propia lógica que domina todo nuestro imaginario y nuestras interacciones simbólicas y nuestros patrones culturales, que están totalmente determinados por una lógica que persigue la mercancía, y que persigue esa posibilidad de poder
de poder destacar. Decía Gramsci que el modelo fordista, este modelo de la cadena de montaje, la producción en masa y la producción programable en el tiempo, decía que era una movilización total de la vida, que inauguraba una nueva forma de trabajador. Y tenía toda la razón. Era un trabajador que se incorporaba en el salario, que toda su vida giraba en torno a la capacidad de ingresos que tenía con el salario, etcétera, etcétera. ¿Cuál es esa forma gramsciana de describir el trabajo contemporáneamente? No sé si habéis visto la película... Hay dos películas aquí que yo destacaría. American Beauty y otra que se llama Up in the Air. La American Beauty es una que a mí me parece que es la mejor película mainstream de los años 90. Yo personalmente soy fan del protagonista. Me parece que es aquello que llamaba Antonio Negri en sus escritos de cárcel una célula de liberación proletaria. Aquel cuando coge y rechaza el trabajo y encima estafa a la empresa y se va sonriendo y empieza a hacer pesas, empieza a fumar hierba y busca un trabajo en el que dice quiero la menor responsabilidad posible porque quiero vivir más, ¿no? Bueno, pues su mujer es todo lo contrario. Su mujer está constantemente poniéndose discos de motivación. Yo puedo, voy a conseguirlo, voy a vender esta casa. No, yo puedo. Y al final es una frustración total que tiene. Pero el prototipo, la punta de lanza de esta nueva subjetividad, según la cual se llama emprendedor, que ahora explicaré qué entiendo un poco por esto de emprendedor, creo que la encarna George Clooney. George Clooney no él, sino en la película esta de Up in the Air. Es una película en la que su trabajo es básicamente gestionar despidos. Entonces su trabajo es ir a una empresa y decir, mira, lo lamento mucho. Lo lamento no, perdona, es que la táctica es otra. Tienes una oportunidad, ¿no? Tu despido es una oportunidad, míralo de ese modo. Mira el vaso medio lleno en lugar de medio vacío, ¿no? Todas estas frases vacías en la cual te estoy echando y te estoy diciendo que ahora tienes la oportunidad de mejorar tu vida. Bueno, pues ese es su trabajo. Hay una charla en la que él da que se llama Cisnes y Tiburones. Sí. En la que él da una charla que se llama Cisnes y Tiburones. Y básicamente lo que viene a decir a la gente es como si yo os dijera a vosotros, imaginaros que tenéis una mochila. Y en esa mochila metéis vuestra casa, vuestro coche, vuestras cosas, etcétera, etcétera. Y ahora intentad poneros esa mochila. Intentad caminar con ella. No podéis, pesa mucho. Y hace prenderle fuego a la mochila. Y luego pone otro ejemplo. Imaginad que en esa mochila ahora ya no metéis cosas. Imaginad que metéis a vuestros padres, a vuestra pareja, a vuestros amigos, a vuestras relaciones de amistad, a todo eso. Y dice, no voy a decir que la queméis, ¿no? Y dice, ahora intentad caminar. Y dice, ¿a qué no podéis? Y dice, ¿por qué? Porque nuestras relaciones nos pesan mucho. Lo que viene a decir es, que dice al final, moverse es vivir, dice él. Moverse quiere decir, para él, tener la capacidad de soltar todo lastre. Es decir, cualquier relación social humana, en realidad, es un lastre para conseguir tu objetivo de éxito, porque todo esto se basa en eso, en separar entre winners y losers. Y tu objetivo de éxito, para poder hacerlo, lo que tienes que hacer es despojarte de todo lastre, de toda mochila, de todas relaciones humanas que te impiden conseguir tu objetivo. Y tu objetivo, en el fondo, solo depende de las decisiones que tomas, ¿no? Este vídeo no lo voy a poner porque no os quiero amargar la tarde. Pero si tenéis estómago, os lo recomiendo porque es un vídeo de un libro, un tipo de estos de autoayuda, estos que te encuentras en las estaciones de tren y demás, que son siempre de, no sé, hazte millonario, consigue tus sueños, al lado de un libro también de nosotros los mercados o cosas de estas, ¿no? Una anécdota que no se me olvide, yo encontré el libro en la sección de emprendeduría de la biblioteca, Dios. Quiero decir que tiene su... Alguno se confundió, ¿no? Sí, Pero... sí. Y lo que viene a decir es un dibujito de una persona que te dicen que la posibilidad que tienes para perseguir tus sueños, ¿no? Donde tus sueños te lleven. No hay sociedad, no hay condicionamientos. Es tú y tus sueños. Y lo único que te separa entre tú y tus sueños y la consecución de tus sueños es tu decisión. Tienes que decidir bien. Y para decidir bien lo que te tienen que decir es quítate tus miedos. Apártate de las malas noticias. Y sale un tipo con cara de Lenin, así haciendo... ¡ah! Apártate de la gente que se queja.
apártate de todo aquello que te intoxica. A mí esta es una palabra que cada vez se utiliza más y que a mí me horroriza, ¿no? Pero incluso en contextos que no tienen nada que ver, ¿no? Esa persona es una persona tóxica. La palabra tóxica se pone de moda a raíz de la crisis de Lehman Brothers, de los activos tóxicos que Lehman Brothers, no sé, había una película que se llama Margin Call era, ¿no? Sí, Margin Call, que es básicamente ese momento de Lehman Brothers de quitarse los activos tóxicos antes de que el resto se dé cuenta de que son tóxicos y te los quitas de en medio y los puedes vender. Bueno, pues en realidad es una palabra que es herencia de las finanzas, que es, esta persona es tóxica. Quiere decir que no forma parte de esa comunidad de sentido que ahora es la empresa. Porque ahora ya no existe una distinción. Tú ya no eres un trabajador, tú eres un colaborador. Y aquí estamos como en el barco de Quino, del dibujito de Quino, todos remando para el mismo sitio. Y cualquier persona que ponga en duda o que encuentre alguna forma de conflicto en esa situación, se convierte automáticamente en una persona tóxica. Siempre ha habido históricamente gente que podemos decir objetivamente más o menos que es una persona inaguantable. Pero el concepto de tóxico lo que introduce es que eso se le puede aplicar a cualquier persona, por ejemplo, que diga, oiga usted, es que yo no me quiero quedar 2 horas al día de horas extras sin que me paguen. Te dicen, bueno, pero ¿a usted qué le pasa? ¿Por qué no te crees el proyecto? ¿No? Lo que llaman ahora el contrato emocional. El contrato emocional es un contrato que ya no es un contrato entre iguales, supuestamente, en el cual tú como trabajador y el otro como empresario firmas un contrato y tienes un horario, unas condiciones y te vas a tu casa cuando terminas. No, el contrato emocional es algo que te exige una implicación emocional, un vuelco del alma, un vuelco de tus pasiones en el proyecto de la empresa. Y eso lo que significa es que si la empresa necesita de ti algo más, tú no acabas tu jornada y te vas a casa. Porque ahora a lo mejor ya no hay un patrón que te está diciendo, haz esto, haz esto, haz esto. Ahora lo que tú tienes es autonomía, lo que tú tienes es responsabilidad. Lo que tú tienes es un trabajo en equipo. Lo que tú tienes que hacer es conseguir resultados. Y eso de conseguir resultados no sabe de tiempo. Esto de conseguir resultados quiere decir que esto tiene que estar para este día y tú mismo te lo trabajas. Tú tienes autonomía para trabajártelo. Tú verás cómo lo haces. Ahora, si por casualidad eso implica que tengas que estar trabajando los fines de semana, es tu problema, tú te lo gestionas. Yo no voy a entrar en eso. Yo no te quiero molestar, ¿no? Pero a fin de cuentas tú tienes que rendir cuentas y tienes que mostrar los resultados, ¿no? Y esto, aquí empezamos a percibir algunos de los contornos de la manera en la que entendemos el trabajo hoy en día, ¿no? El trabajo antes era tiempo de vida y tiempo de trabajo. En la premodernidad era al contrario. Era el tiempo de vida y el tiempo de trabajo no se diferenciaban. El que trabajaba en la comunidad, no sé, pescando o cultivando, cosas así, no diferenciaba entre su vida y el trabajo. No había una distinción. Uno trabajaba según las normas de la cosecha, las normas de la luna, las normas de las mareas, ¿no? Lo que llamaba un historiador, Thompson, que se llamaba task orientation, ¿no? La orientación según tareas. El capitalismo lo que introduce es la división entre el tiempo de vida y el tiempo de trabajo. ¿Por qué? Porque de repente hay una sociedad en la cual tú te conviertes en un trabajador libre. En un trabajador libre que vendes libremente tu fuerza de trabajo durante un tiempo determinado a alguien que ostenta, en términos esquemáticos, los medios de producción, los medios de vida, el hombre de los escudos, ¿no? Que diría Marx. Y por lo tanto tú te vendes durante un tiempo y durante un tiempo tú trabajas para ese empresario. Y cuando terminas te vas a tu casa y se separa el tiempo de vida del tiempo de trabajo. Bueno, pues hoy se le ha dado una vuelta de tuerca a eso. Hoy volvemos a la fusión del tiempo de vida y del tiempo de trabajo, pero ya no como en la premodernidad, sino ahora en la manera en la cual todo el espacio vital, todo el tiempo de vida, todo el espacio público está totalmente colonizado por la relación de la mercancía. Esto es un poco lo que llamaba Marx la subsunción real del trabajo en el capital, que es toda esta incorporación de los distintos ámbitos de la vida, de nuestros sueños, de todas las actividades, que no hay una fuera. Ya no hay algo que tú puedas distinguir. Bueno, aquí termina el trabajo, aquí empieza mi vida, y aquí yo me reúno, pues, por ejemplo, en la taberna, en el sindicato, etcétera. Es decir, ya no encontramos al capitalismo como algo que está enfrente. Es decir, aquí estamos nosotros y aquí estás tú, ¿no? Como un imaginario de un choque entre clases, por decirlo de una manera. Hoy, como ha colonizado el conjunto de la totalidad del espacio mental y del espacio público, solo hay que salir por la calle, el espacio mediático, todo está totalmente atravesado por la propia lógica del capital y la propia lógica de la
de la mercancía. Y aquí voy a ir finalizando porque si no me enrollo y así abrimos turno de palabra. ¿Qué entiendo yo por emprendedor? Para aclarar, porque muchas veces, desde sectores de la izquierda, por ejemplo, ahora no es para hacer publicidad, pero me viene bien el ejemplo. Podemos sacar una cosa que se llama el proyecto Impulsa. El proyecto Impulsa se cogen parte del salario de distintos cargos, de los cargos públicos, y se pone para un concurso de gente que presenta proyectos, de I+D+I, proyectos sociales, etcétera, lo que sea. Y ese concurso luego se le da esa dotación de dinero, 50.000 euros o lo que sea. Y alguien me decía, hombre, pero tú que escribes esto estarás totalmente en contra de esta iniciativa. Y digo, no estoy en contra. La crítica a lo existente no significa una reivindicación del pasado, una reivindicación de la nostalgia, de, a ver si podríamos borrar, como en el ordenador, borrar las letras y poder volver a los años 60, donde había esa seguridad con un trabajo indefinido de por vida. Es que yo creo que por un lado es imposible, porque ese pacto social responde a un modelo de regulación económica y un modelo de acumulación del capital que a día de hoy no se presenta de esa manera. Y por otro lado, y aquí esto sería una apuesta a la ofensiva, creo que no es deseable. Creo que eso ya se puso en duda, ya se combatió el régimen de la disciplina y hoy estamos en una situación totalmente distinta. ¿Por qué digo esto? Porque creo que lo de lo emprendedor hay que entenderlo por dos vías. Creo que no solo hace referencia a aquellos que se califica exactamente como emprendedores, sino que es una condición que se expande a toda la población y a todo el conjunto de la fuerza de trabajo. Algunos lo llaman intraemprendimiento, aquellos que son asalariados y que también son proactivos, ¿no? Y sacan cosas adelante. Pero creo que es una condición exigida a toda la fuerza de trabajo. Esta idea, como comentaba Juan, de la escuela austriaca, ¿no? La praxeología, ¿no? Esta ultrasubjetivista de la escuela ultraliberal, que es lo que tenemos que hacer es ir compitiendo. Somos seres que vamos compitiendo por captar la información y captar oportunidades, y lo que tenemos que hacer es desarrollar nuestro espíritu comercial. Entonces somos como una especie de Robinson Crusoe, que estamos por aquí todos compitiendo constantemente unos con otros, y que aquel que ve la oportunidad y que es capaz de conseguirla, aquel que triunfa. Y el resto pues son winners o losers. Porque si donde tus sueños te lleven, eso lleva implícito el reverso. Si todo depende de tu capacidad de tomar decisiones para alcanzar tus sueños, quiere decir que si no consigues tus sueños es que eres un fracasado. Y que por lo tanto la culpa es tuya. Y por lo tanto no hay ningún condicionamiento social, no hay ninguna explicación de la situación, porque todo se reduce a tu incapacidad de tomar las decisiones adecuadas. Si tú no has sido lo suficientemente fuerte como para poder desarrollar tus capacidades y desarrollar un proyecto de tus sueños, quiere decir que te has convertido en un fracasado. Entonces, por un lado, emprendedor no solo como aquellos que son calificados como emprendedores, sino como condición del conjunto de la fuerza de trabajo. Pero al mismo tiempo, y aquí tendría que ver con lo del proyecto Impulsa y lo que comentaba Juan al principio, ¿cómo podemos extraer de las miserias del presente, que diría Andrés Gorz, la riqueza de lo posible? ¿Cómo podemos, en las condiciones de hoy, en la composición social del trabajo actual, en la base material en la cual vivimos, en una sociedad donde el espacio público es el espacio de producción de mercado, el espacio mediático, en una sociedad donde no hay ningún espacio que quede fuera de la relación con el capital, cómo podemos entender las posibilidades de cambio democrático? Las posibilidades, en el fondo, de autonomía, es decir, de la capacidad del dominio sobre el tiempo propio, ¿no? Decía Hannah Arendt, Virginia Woolf tiene un libro que se llama Un cuarto propio. Un cuarto propio, ¿por qué? Porque ella tiene un cuarto propio y tiene esa capacidad, esa posibilidad de poder escribir, aparte por sus condiciones intelectuales, que es obviamente, sino porque tiene la base material para poder hacerlo. Ella puede escribir y tiene un cuarto propio porque recibe una herencia. Pero entonces lo que hace falta es que todo el mundo pueda desarrollar su talento, sus ideas, si tiene la capacidad de tener un cuarto propio, es decir, si tiene la base material para poder desarrollarlo. Por lo tanto, la crítica a lo emprendedor no es tanto a esa condición genérica humana de cooperar,
de sacar cosas adelante, de tener sueños, de querer innovar, del talento incluso, ¿no? Yo creo que no hay que despreciar todos estos conceptos. El problema es bajo qué forma se articulan todos estos conceptos. Bajo qué manera entendemos qué es autonomía, qué es cooperar, qué es innovar, qué es el talento. Y esa es la batalla que tenemos que dar. Tener en cuenta, y ya para terminar, lo que tenemos que hacer es liberar o batallar la cooperación sobre la hegemonía de la competencia. Un mundo donde prime la cooperación sobre la competencia, dicho en términos clásicos, es un mundo donde prima el valor de uso sobre el valor de cambio. Cuanto más parcelas de la vida tenga el cartel colgado de esto no está en venta, mejor. Creo que vivimos en un mundo mejor. Vamos a todo lo contrario. Hoy con lo que se llama la economía colaborativa, que de colaborativa tiene una parte, pero luego está totalmente articulado bajo una lógica profundamente neoliberal. Lo que tenemos... Música tétrica. Es que cada vez más parcelas de nuestra vida, cada vez más ámbitos de nuestra vida están puestos en venta. ¿Y eso por qué? Porque cada vez tenemos menos tiempo. ¿Y qué hace la gente que tiene más dinero para pagar el tiempo de otro, para comprar el tiempo de otro? Pues lo que hace es, por ejemplo, hay una aplicación de móvil, el otro día lo vi en el New York Times. Si no tienes tiempo porque trabajas mucho de sacar a tu perro, hay una aplicación que te permite que otra persona a tiempo real vaya y te saca el perro. Es decir, hay una persona que está disponible por si tú no tienes tiempo, le das a la aplicación y va corriendo a tu casa a sacarte el perro. Y uno piensa, tú no haces eso porque no tienes tiempo. Y no tienes tiempo porque trabajas mucho. Entonces, ¿cómo solucionas esto? Comprando el tiempo de otro que te sale más barato que el tiempo... Que lo que tú ganas en el gasto de tu tiempo. En realidad es una irracionalidad sin sentido. ¿No sería mejor que tú tuvieras tiempo para sacar a tu perro? O al mismo tiempo, hay otro producto que se llama Soylent, que han sacado ahora en Silicon Valley. Soylent hace referencia a una película muy buena de Charlton Heston, Soylent Green, que es una distopía en la cual la gente come sobres, ¿no? Bueno, pues esto es eso. Y la lógica es la misma. Si no tienes tiempo porque no paras de trabajar, eso de comer es una pérdida de tiempo. Es mucho mejor abrir este sobre de mierda, comértelo y comes más rápido y así sigues trabajando, ¿no? Como un anuncio de Frenadol. El anuncio de Frenadol, ¿qué buscan todos estos productos? No buscan curarte, lo que buscan es que sigas currando, ¿no? Como ese anuncio que sale la chica trabajando en la oficina, de repente se toma el Frenadol, está mala, se toma el Frenadol y sigue currando sin parar, ¿no? Para que la máquina no se pare, ¿no? La fábrica siga produciendo. Y aquí es donde se abren las dos perspectivas. Tenemos una cuestión objetiva. Cada vez se produce más riqueza con cada vez menos trabajo directamente empleado. Es decir, cada vez el trabajo por el cual te pagan se va reduciendo. Por lo tanto, cada vez es más difícil acceder a la condición de ciudadanía por un trabajo pagado. Porque el trabajo socialmente necesario se va reduciendo. Y lo que se va liberando es tiempo. El aumento de la productividad del capital y la reducción del trabajo socialmente necesario hace que haga falta menos gente para trabajar, y eso es un hecho objetivo. Estudio de Oxford, por ejemplo, que no es que sean tal, veremos si es verdad o no. Dicen que en los próximos 20 años el 47% de los trabajos actuales van a robotizarse. Habrá que ver si es verdad o no. Aunque solo sean la mitad, ya tenemos un problemón. Entre ellos, los camareros. Y yo me pregunto, ¿es acaso malo esto? Yo creo que no. Yo creo que nos enfrenta a una situación en la cual podemos tener una sociedad en la cual podamos vivir más y trabajar menos. Pasa que actualmente eso se traduce en precariedad. Ese tiempo liberado no se traduce en una política del tiempo democrático. No se reparte democráticamente el tiempo. Lo que hace es someternos a todos a la búsqueda de un trabajo que cada vez se convierte más en un objeto de lujo. Entonces, un trabajo que se estrecha en un embudo donde cada vez más gente se pelea por ese trabajo cuando cada vez hay más tiempo liberado. Pero ese tiempo liberado no se reparte de manera democrática. Es en sí mismo malo, eso lo decía Marx, ¿no? Cuando hablaba de las máquinas, que decía, la máquina no es una categoría económica, es como un buey. Un buey tira el arado. Ahora, para lo que utilices que tire ese arado, eso es otra cosa. Bajo el dominio del capitalista, eso se traduce en pauperismo y miseria para el trabajador. Pero en sí mismo
eso él puede liberar tiempo. ¿Es acaso malo que vayas a una gasolinera y en lugar de que haya una persona que te pone la gasolina lo hagas tú mismo? ¿Es acaso malo que en lugar de que haya una persona que es una cajera lo puedas hacer tú mismo? Yo prefiero que esa persona tenga más tiempo para hacer muchas otras cosas. Y aquí nos tenemos que decidir entre dos modelos de sociedad. Un modelo de sociedad basado en la pluriactividad. Esto significa hacer muchas cosas para poder alcanzar un mínimo ingreso, para poder vivir y llegar para poder vivir. Esto quiere decir que nuestro tiempo de vida está totalmente sometido a los ritmos del tiempo de las finanzas y, por lo tanto, nuestra posibilidad de acceder a la vida es cada vez más limitado. O un modelo de multiactividad. Y esto significa que el trabajo pagado forma parte de tu biografía, pero ya no es aquello que te identifica toda tu biografía. Es aquello que tienes dentro de un abanico de cosas que haces. Y aquí es muy importante la distinción entre hacer y tener. Tenemos que ser capaces de afrontar la crisis de la sociedad salarial, de la crisis de la sociedad alrededor del empleo, de una manera progresista. Es decir, cómo salimos de la sociedad salarial sin dislocar a la propia sociedad. Cómo somos capaces de generar seguridad y garantías de vida sin que tengan que pasar inequívocamente por un trabajo que te paguen. Es decir, el ser humano necesita, en este ámbito, dos cuestiones fundamentales. Un ingreso estable y suficiente para poder vivir y la necesidad del reconocimiento social por aquello que haces. Vivimos en sociedad y necesitamos ser reconocidos por el resto de la ciudadanía. El capitalismo siempre ha juntado ambas esferas, diciéndonos: no hay actividad que se pueda considerar actividad si no te pagan por ella. Y al mismo tiempo es imposible conseguir algún ingreso monetario si no es por un trabajo por el que te paguen. Por lo tanto, todo aquello que haces y no te pagan por ello es inútil. Y es imposible conseguir un ingreso si no es a través de un trabajo pagado. Por poner un ejemplo, una misma persona que cuida a sus hijos en casa, en términos productivos para el capital, eres un inútil, aunque entendemos que es totalmente fundamental para la reproducción de la vida. Esa misma persona cuida a niños en un jardín de infantes y es útil, porque está integrada en una regulación, en una concreción del trabajo, ¿no? Y en un intercambio económico. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es abrir el abanico, empezar a valorar más las cosas que se hacen y no solo el trabajo, el empleo que se tiene. Somos capaces de poder hacer muchísimas más cosas que aquello que nos permiten los trabajos que se consiguen. Es más, personalmente, yo todos los trabajos que he tenido los he tenido porque es la única vía, obviamente, que tenemos para acceder a los medios de vida, para poder pagar las facturas. Ninguno me ha realizado, ninguno me ha servido más allá de, experiencia de conocer gente, lo que tú quieras, y ninguno me ha servido para aquello que tú quieres hacer. Todo lo que yo he hecho ha sido al margen del trabajo por el cual me pagaban. Esa idea de que la gente muy vaga y no va a hacer nada, yo creo que no. ¿No quieren un ecosistema de emprendedores? ¿No quieren que la gente innove? Bueno, pues la mejor forma es tener la seguridad de tener tiempo, de tener un tiempo propio, de tener la garantía de que tienes unos ingresos aunque no tengas un trabajo por el que te paguen, y la posibilidad de poder hacer muchas más cosas por los cuales te reconozcan socialmente, pero que no siempre te tengan que pagar por ellas. Y ya para finalizar, os dejo un chiste de la ministra de Empleo en una entrevista en la revista Capital Humano. Es que a mí me llegaba al curro y por eso la leía. O sea, ¿sabes? Que la revista Capital Humano es como retener talento, ¿no? Y son todo fotos, ¿sabes? ¿Sabes cuando vas a una ETT y ves a gente cerrando contratos, ¿no? Que es como un rollo como Ciudadanos, ¿no? Que son todos como, Ciudadanos parece sacado de un equipo de recursos humanos, todos, ¿no? Todos como muy perfectos, de gentlemen, ¿no? Cerrando contratos. Y en esta revista, la ministra de Empleo decía que la reforma laboral había inaugurado una nueva cultura del empleo basada en reforzar la cooperación. Es decir... Bueno, de cierta manera tiene razón, ¿no? Sí, claro, una nueva cultura de servidumbre, en la cual estamos totalmente sometidos
al dictamen que nos imponen aquellas normas, aquellos actores que no rinden cuentas democráticas y que nosotros en principio parece ser que no tenemos nada que decir, y esa es la principal tarea que tenemos por delante, y lo dejo aquí porque si no me vuelvo a enrollar, así que ya abrimos turno de palabra. Frente a la construcción del individuo y la necesidad de una instancia intermedia para garantizar que en realidad tiene que ver con la última pregunta, que ese reparto del tiempo tenga una deriva, no sé si de producciones de Joss, que no sé si es el mejor ejemplo, sino de garantizar que no se convierta en una pesadilla. Yo aquí, hay una etapa y esta es la segunda etapa. Creo que en este caso la batalla de la renta básica, ojo, ningún fetiche con el dinero. Es decir, yo entiendo la renta básica precisamente porque creo que es la única forma de poder repartir tiempo a día de hoy, porque entendemos que no desaparece el dinero todavía y que es la única forma en la cual a día de hoy los seres humanos nos relacionamos y necesitamos tener dinero. Pero creo que la renta básica es una batalla política en sí misma. Creo que no es una dirección unívoca. Creo que no es solo, hay renta básica y hay el mundo de las mariposas. Para nada. De hecho, la renta básica podría convertirse en un dispositivo de control biopolítico, por decirlo de una manera, brutal. De ahí la idea del subtítulo de la empresa mundo. La empresa mundo es aquello que abarca el tiempo del trabajo, el tiempo de la vida, el tiempo del consumo, el tiempo del imaginario, ¿no? Cuando hablamos del deseo. Si no somos capaces de generar con ese tiempo liberado otro tipo de sociabilidades, o lo que decía Guattari, otros valores del deseo, si no somos capaces de poner encima de la mesa otro tipo de relaciones y utilizar ese cuarto propio, ese tiempo propio, para poner en marcha otro modelo de sociedad, ir desmercantilizando cada vez más parcelas de la vida, para lo único que servirá la renta básica es para actualizar tal y como hizo, ojo, que hablamos ahora del estado de bienestar, el estado de bienestar, Roosevelt y demás, fue el encuentro de dos reformismos, por decirlo de una manera, una parte el reformismo obrero y otra parte, obviamente, con una serie de luchas detrás, si no nadie reforma nada, nadie negocia nada, ¿no? Y una especie de reformismo capitalista que lo que hacen es actualizar el capitalismo en un momento de crisis por el temor a lo que sucede en la otra parte con la revolución bolchevique. Para lo único que serviría sería para garantizar, para sustituir la emisión de crédito y de deuda por una renta básica que garantiza que todo el mundo puede consumir. Que por una parte puedes decir, en una situación de emergencia social nos podemos dar con un canto en los dientes, pero en términos revolucionarios, por decirlo de una manera, en términos cualitativos, es totalmente insuficiente, porque no somos capaces de salir de la lógica de las relaciones sociales capitalistas, de las relaciones sociales que mercantilizan todo. Es decir, no hay un salto, no hay una posibilidad, y ahí yo creo que en esa etapa va a haber que batallarlo mucho. Primero contra la gente que dice, sí, a lo Friedman, impuesto negativo sobre la renta, te doy un cheque y acabamos con los servicios públicos. Claro, creo que nadie desde un punto de vista progresista entiende la renta básica como un sustituto de los servicios públicos, sino como parte de una nueva matriz de derechos que incluye el derecho a la movilidad, que incluye el derecho a un techo, que incluye el derecho a la información, y la renta básica vendría a ser una espina dorsal de todo eso. Pero, como te digo, es una batalla en sí misma que puede tener orientaciones y derivas muy, muy distintas, y no hay ninguna certeza en la que vaya a producir un tipo de subjetividad u otra. Pero solo el hecho de llegar hasta ahí solo es fruto de una serie de luchas y de antagonismos que en el propio proceso son capaces de alterar el orden de las palabras, ¿no? Y alterar el orden de los imaginarios y poner encima de la mesa otro tipo de idea de sociedad. Pero, como todo, siempre es una situación de desobediencia, ruptura, conflicto. Una ruptura donde no existe la síntesis, ¿no? En ese sentido. Si queréis, luego lo miramos más. Respecto a lo que decía el otro compañero sobre ejemplos. Claro, si nos vamos a ejemplos muy reales, la renta básica como tal y como estamos diciendo ahora no existe implementado exactamente, pero sí que podemos encontrar ejemplos siempre, ¿no?, con todas las comillas que se le puedan poner. En España hay cada vez más gente que trabaja cada vez menos horas y que cobra cada vez menos dinero. En los países más avanzados, si queremos coger un hecho de la existencia, aunque no sea lo que el sueño de... Bueno, sí, para nosotros en este país sería increíble vivir en Suecia, obviamente, pero
En aquellos países más avanzados lo que se consigue es que cada vez más gente trabaja menos horas ganando lo mismo, es decir, ganando más. Cada vez hay más gente que hace más cosas al margen del trabajo. Y son los países más avanzados en este sentido los países donde menos horas se trabaja, donde más tiempo libre se tiene, donde más dinero se gana y además donde son más productivos. Por lo tanto, esa idea ultraliberal de que para ser más productivos hay que bajar salarios, abaratar despidos, destrozar condiciones, es falsa, es pura ideología. Son estos países donde mejor se vive es donde mejor se trabaja. Y eso va al hígado de toda la ideología del trabajo. Yo hice una entrevista en elconfidencial.com donde cuando decía que yo trabajaba en el Barcelona Bus Turístic, el autobús este de los turistas, yo decía que cuando venía un turista y me preguntaba algo, yo le respondía de la manera más completa posible, más amable y lo mejor, para que no me vuelva a preguntar nada más, se vaya, se siente y no me moleste y yo me pueda dedicar a leer. Es decir, aprovechar ese tiempo para cosas propias. Y los comentarios eran, eres un vago, eres un cara dura, eres no sé qué. Con esa mentalidad seguiríamos remando en galeras, ¿no? Con esa mentalidad seguiríamos remando en galeras. Creo que hay mucha cuestión de batalla, más que técnica de números, si salen las cuentas, los números, creo que es una batalla ideológica y cultural. Creo que cuando dice Esperanza Aguirre, la prestación por desempleo es, ¿qué dijo? Es un año sabático, o la COE dice cobrar el paro es como cobrar una renta cada 2 años, nuestra respuesta no debería ser todavía mucho del imaginario muy laborista, ¿no? De decir, no, eso es mentira, eso no sé qué. La respuesta debería ser, ojalá fuera así, ojalá tuviéramos una renta cada 2 años, ojalá tuviéramos un año sabático. Los países más avanzados son aquellos que liberan más tiempo, son aquellos que tienen más tiempo para el tiempo de paternidad, son aquellos, ¿no os ha pasado nunca de estar en la playa y encontrarte un guiri de Suecia y que te dice, no, yo es que estoy de año sabático? Y tú dices, ¿cómo de año sabático? Sí, de año sabático porque, bueno, en Dinamarca en 1993 pusieron en marcha una política según la cual cada 4 años se rotaba. Entonces a ti te pagaban el 80% del salario, creo, y te ibas de viaje, aprendías idiomas, experimentabas. ¿Por qué? Porque en una economía intensiva en conocimiento luego volcabas todo ese saber en el propio país. Para resumir, el avance de la sociedad viene dado por la cantidad de tiempo que tienes para poder disfrutar y hacer otras cosas que no vengan sometidas a las coacciones y las necesidades externas, que es como termina Marx el capital. Es decir, la capacidad de autonomía social e individual que tiene una sociedad para decidir el destino de su propio tiempo y las cosas que hace. Y al final, bueno, lo que comentaba de la crisis del tiempo, pues creo que tiene mucho que ver con, no sé si lo he medio respondido, que es la base de la economía siempre es una base del tiempo. Es una base de cómo se distribuye esa propiedad política que es el tiempo, ¿no? Lo decía Rancière, un autor en un librito que se llama El reparto de lo sensible, ¿no? Cuando decíamos que los griegos no puedes hacer política porque no tienes tiempo, no hay distinción entre libertad política y emancipación económica. Las dos van de la mano. No puede haber libertad política si tu vida está totalmente sometida al tiempo de otro. No puede ser si una persona está disponible a lo que salte, no puede decidir políticamente porque su tiempo está totalmente subyugado a la necesidad de conseguir un sustento. Entonces tú puedes votar cada 4 años, somos jurídicamente iguales, y esa es la gran falacia del liberalismo, somos jurídicamente iguales, un banquero y yo, pero él hace política todos los días porque la economía es poder y la política trata con todo lo que tenga que ver con el poder. Y la economía es una forma de ejercer poder y por lo tanto es una forma de hacer política. Y por lo tanto esa persona tiene más capacidad de decidir y de influencia, porque la política al final se resume en una palabra, en una frase, que es ¿quién decide qué? Y si solo pueden decidir algunos y tienen más capacidad de poder decidir, hay una parte de la sociedad que está excluida de la decisión política sobre la cosa pública, sobre las cuestiones comunes, y eso pasa en parte, no solo, en parte, por una distribución cuantitativa del tiempo y por una distribución cualitativa del tiempo. Bien, pues damos por concluido el acto. Gracias a todos y a todas por la asistencia. Muchas gracias.